De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. En la congregación, que nosotros tenemos el escudo de la fe. Yo soy muy sobrio en ese sentido y respeto el tema de la pandemia, no me saco cartel, pero por otro lado la Biblia dice que tenemos el escudo de la fe, con que podáis atajar todos los dardos de fuego del maligno. Y Dios le dice a Abraham ahí en Génesis 15:1, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Amén. Y entonces quiere decir que Dios tiene promesa de protegernos, de guardarnos. Y vaya si Abraham tuvo que enfrentar dificultades tras dificultades, pero en esa dificultad Dios lo guardó, Dios preservó su integridad física. Amén. Somos el templo del Espíritu Santo y Dios quiere que nuestras vidas, hermanos, sea un testimonio. Gloria al Señor. Sé que algún creyente se agarra el coronavirus, pero tú levanta la bandera del escudo de la fe permanentemente y pide que el Señor te guarde y te proteja. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer juntos capítulo 3 de 1 Samuel. Y dice así, leemos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya lo tienen, falta por ahí, capítulo 3. Dice así, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y así lo hizo Dios, una y otra vez. Dice el 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y luego vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y ahí comienza Dios a hablar a Samuel. Y usted en tu casa vas a leer, faltan poquitos versículos nomás, pero vamos a orar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. La oración es algo muy lindo, no es algo que algunos pueden pensar, orar de vuelta. No, orar es mover la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oremos entonces. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por esta tarde, por este momento, Señor, que estamos aquí reunidos en tu casa y en tu nombre. Tú has prometido estar donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Creemos, Señor, que tú estás aquí confirmando tu palabra.
no solamente queremos que tú estés aquí, sino que te manifiestes aquí, Señor, con tu poder, para gloria de tu nombre, Señor. Abre el entendimiento, de la revelación de la gloria, de la majestad, de la soberanía tuya, Señor. Y haz que nuestras vidas cobren, Señor, Dios mío, lo que tú quieres que tengamos de parte de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Santo Dios. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Lo que vemos aquí, hermanos, en esta historia de Samuel, la historia comienza, capítulo número 1, diciendo que Elcana era un varón prominente, importante en ese entonces. Él tenía 2 mujeres, ¿se acuerdan? Una se llamaba Ana, ¿verdad? Y la otra Penina, ¿verdad? Penina le había dado hijos a Elcana, su marido, pero Ana no había tenido hijo. Pero Elcana amaba mucho a Ana, pero resulta que Penina era un rival que permanentemente le traía dolores de cabeza y muchos problemas. Esta mujer, Ana, lloraba, a menudo estaba llorando en determinado momento, y Samuel trata de consolarle, le dice algunas cosas, pero eran consuelo de hombre, ¿verdad? No era suficiente, hasta que un día Ana va a la casa de Dios, y estando ahí orando largamente, como dice su palabra, la Biblia, Elí, el sacerdote, que estaba viejo ya, le dice: digiere tu vino, mujer. Y la otra palabra, aunque no dice aquí, diciéndole como que regresa a tu casa. Y ella le dice al sacerdote Elí: no, señor mío, tu sierva no está ebria como él supuso. Entonces es por la magnitud de sus congojas que ella estaba ahí. Ella no pronunciaba palabras, sencillamente movía sus labios, pero no había voz audible. Pero estaba angustiada, porque había, con el tiempo, mucho tiempo, esa situación se había dado. Ella estaba angustiada, estaba oprimida. Pero hermanos, la angustia duró y persistió hasta que ella llegó al templo ese día, ¿verdad? Y ese día ella intercedió. Ese día ella oró, no sé si como nunca, pero ese día, dice la Biblia, ustedes van a leer el capítulo número 1, que ella regresó a su casa cuando el sacerdote le da una palabra y dice que no estuvo más triste. Amén. Entonces, qué bueno es cuando Dios nos consuela. Ahora ya no era la palabra de su esposo Elcana, sino que era la palabra de parte de Dios que el sacerdote le dijo: Señor, te conceda la petición de tu corazón. Y ella recibió esa palabra y no estuvo más triste. No es bueno que los hijos de Dios estén tristes. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que estemos gozosos. ¿Sabe quién quiere que la gente esté triste? Es el diablo, es Satanás. Pero Jesús, Dios, ha querido que estemos alegres. El evangelio, el paquete en sí del evangelio es que estemos gozosos. Amén. Que tengamos gozo de parte de Dios. Y entonces ella regresa a su casa. Al año siguiente, ahí está Samuel. Nació Samuel. Elcana se llegó a Ana y dice que ella queda embarazada. Y entonces de ahí es que ella había prometido que si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar a Dios. Y entonces cuando transcurrió el tiempo, ella se lo dedica al Señor. Ahora el capítulo número 2, si usted está en su Biblia abierta, Ana canta. Ahí aparece el cántico de Ana, ¿verdad? Ana está cantando, pero antes ella estaba llorando. ¿Ven qué diferencia? Paga la pena seguir a un Dios que oye. Paga la pena a un Dios que tiene poder para responder nuestras peticiones, nuestros sinsabores, nuestras angustias y esas cosas que están en el corazón del hombre. Y por más que hable con fulano, pero solamente Dios tiene respuesta a nuestra necesidad. Y ella está cantando, pero la mitad del capítulo número 2 describe la situación del sacerdocio. Elí estaba viejo, los hijos de Elí habían hecho de todo un poco.
Luego puedes leer en tu Biblia en tu casa. Y su conducta era horrible. De ahí es entonces que Dios llama a un adolescente. Dice que cuando Ana trajo a Samuel al templo, Samuel tendría unos 4 o 5 años, que era más o menos el periodo que le destetaba a los niños en aquel entonces. Pero ella se lo dejó en el templo al niño y se volvieron para su casa. Y Samuel no creció con sus padres. De los 4 o 5 años, ya Samuel no estuvo con sus padres, Samuel estuvo en el templo. Gloria al Señor. Y describe entonces, en ese entonces, cuando Dios habla a Samuel, la palabra escaseaba en aquel entonces y no había visión con frecuencia. Hermano, cuando no hay visión, las cosas se estancan. Dios quiere que tengamos visión, y si es grande, mucho mejor. La visión es la que te lleva a donde Dios quiere llevarte. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero cuando yo tengo visión, sea que Dios me llamó, sé lo que Dios tiene para mí, que tiene un propósito, la visión te da convicción, te da un panorama claro. ¿Cuántos dicen amén? Como Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Aleluya. Y así vemos en otros tantos casos. Pero sigamos con Samuel. No había visión con frecuencia, la palabra de Dios escaseaba, había un tiempo terrible, mucha apostasía, lo espiritual estaba muy mal, y es de ahí es que dice uno de los versículos: antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios llama a Samuel. Lo que no sabemos es qué quiere decir si las lámparas que estaban con poco aceite, porque ustedes saben que la lámpara en aquel entonces, el alumbrado del templo era con lámparas, candelabros, ¿verdad?, que se echaba aceite de oliva, o era antes que cesara un periodo espiritual y comenzara el periodo más crítico, más oscuro de la vida de la nación hebrea. Dios comienza a llamar a Samuel. Samuel tendría unos 14 o 15 años, no más. 14 o 15 años. Y ahí vemos que Dios está llamando a Samuel. Y Dios persiste en llamar. Al principio dice la Biblia que Samuel no conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces aquí hay dos temas. Es difícil oír la voz de Dios cuando nosotros no hemos conocido a Dios. Y a veces conocemos a Dios, pero no tenemos educados los oídos espirituales para entender y comprender que Dios no está hablando. Amén. Porque no siempre Dios habla a través de un predicador o quien sea, profeta. Amén. A veces Dios te habla a través de los sueños, de una profecía, de muchas maneras. Eso nos dice Hebreos. Amén. Pero ahí vemos que Dios llamó a Samuel 3 veces. Y él iba a Elí. Hasta que Elí entendió que Dios era el que estaba llamando a Samuel. Y dice, lo instruye. Dice, si él vuelve a llamar, habla porque tu siervo oye. Y ahí es entonces cuando pasa eso. Cuando Dios comienza a hablar a Samuel, Samuel le dijo, Señor, habla porque tu siervo oye. La Biblia dice en el capítulo 10 del Evangelio de Juan que habla de la parábola del redil. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Las ovejas conocen la voz del pastor y también conocen la voz de Satanás. Amén. Cuando yo sé que algo es verdad, conozco dónde está la mentira. Ahora, entonces quiere decir que Dios quiere tener una relación con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos, ¿verdad? De un trato muy especial, a través del hablarnos. Él nos ministra a través de su palabra. Yo no sé qué Dios te va a hablar en esta tarde, pero algo Dios te va a ministrar. Gloria a su nombre. Ahora el tema es que cuando Dios le habla a Samuel, le dice a Samuel que el panorama para el sacerdocio y la casa de Elí estaba muy mal. Venía juicio. Juicio. Es que la fama de los hijos de Elí, Ofni y Finees, ¿verdad?,
había trascendido y por muchos años. Ellos nunca habían, digamos, pedido perdón a Dios por esa actitud. Y entonces ahí es que uno ve que Dios tiene que enviar juicio. Nunca pidieron perdón. Entonces el problema más grande no es el que Dios le dice, los hijos de Eli, el sacerdocio va a ser quitado y va a ser sustituido por otros. No, el problema más grande que le dijo Dios a Samuel, no habrá redención para la casa de Eli. Habrá juicio y nada cambiará esa situación. Hay un texto que dice más de uno, la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. A menos que yo acuda al trono de la gracia y le diga, como dice Juan 1 Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguno ha sido perdonado por Dios? Dígale gloria al Señor, porque estoy aquí por sus misericordias, por su gracia divina. Aleluya. Entonces Dios perdona, Dios es amor, Dios es misericordioso. El tema que esta gente nunca volvió su corazón a decirle, Señor, he pecado contra ti, como dijo el hijo pródigo, y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y el abrazo no demoró en llegar, y un beso, y todo lo que sabemos de la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Capítulo número 4. Gloria al Señor. ¿Tiene ahí el capítulo número 4? El título es Los filisteos capturan el arca. Y el capítulo número 4, ahí vemos, estoy historiando un poco, gloria al Señor, vemos que lo que Dios le dijo a Samuel, lo que iba a suceder, se confirma el capítulo siguiente. Y el capítulo número 4, los filisteos tienen guerra contra Israel. Aleluya. ¿Y qué es lo que pasa en esa guerra? Israel es derrotado. Fueron derrotados. Eso fue un día. Al día siguiente se rearmaron, se reagruparon. Y entonces dice, ahora vamos de otra mejor manera y más o menos. ¿Y qué es lo que hace Israel? Lleva el arca. Cuando llega el arca en el campamento, hay un gran estruendo y un vocerío y todo esto. Bueno, ahora tenemos el arca. ¿Qué es el arca? El arca, hermanos, aquí tengo. Es esto que tengo aquí para algunos que por ahí no. Esto es el arca, ¿verdad? El arca era algo muy importante en el Antiguo Testamento. Era una caja como una urna y llena de oro por todas partes, que era lo que contenía querubines arriba, unos varejones en los costados para que los sacerdotes la condujeran de un lado a otro. Siempre el arca estaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Pero era símbolo de la presencia de Dios. Nadie podía tocar el arca a menos que fuera un sacerdote muy santificado. Por eso están los varejones. Si alguien tocaba el arca y no estaba permitido, se caía muerto, porque era la gloria de Dios. Ahora, ellos llevan el arca al campamento de Israel y, bueno, adentro del arca están las tablas de Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos, las 2 tablas de oro, y está el maná, ¿verdad? Y está la vara que reverdeció, la vara de Moisés que reverdeció. Ese es el contenido que hay dentro de esa urna que se llama el arca. Amén. Y entonces lo que llega el arca y hay toda, digamos, un vocerillo de celebración, y ahora con el arca las cosas van a mejorar. Y lo que dice la historia, que el día siguiente volvieron a enfrentarse filisteos y judíos, los judíos con el arca, y volvieron a caer derrotados los judíos. Lo peor de todo es que se llevaron el arca a los filisteos. Y entonces ese día fue terrible. ¿Sabe por qué? Porque ese día viene un mensajero saliendo de la guerra, huyendo de la guerra,
y le trae mensaje a los que quedaron, que no fueran a la guerra, al sacerdote Elí. Cuando él escucha la noticia, que fue sin duda mala, fue mala noticia. ¿Quién no le gusta escuchar una linda noticia? Amén. Pero ¿cuánto impacta una mala noticia? Te cambia el semblante, y algunos se angustian por una mala noticia, algo que pasó. Y ahora, el tema es que cuando Elí, el sacerdote, un hombre de 98 años, muy pesado, grande, dice que escucha eso y se inclina para atrás y se cae y se muere, se desnucó. Ese mismo día muere su nuera. Ese día mueren sus 2 hijos elífines. Ese día hubo una mortandad terrible. Y el arca es llevada al campamento de los filisteos. La gloria de Dios es el arca. ¿Por qué Dios no actuó? Porque había desobediencia. Dios no puede bendecir la desobediencia. Circunstancialmente alguien se siente de pronto usado, que hemos oído y observado. ¿Y cómo Dios usa a este que anda desordenadamente? Pero no es para mucho tiempo. En este caso, se había prolongado la desobediencia y el desorden era tal que el Señor dice, no va más. Soy misericordioso, soy el Dios de amor, de Juan 3:16, pero soy justo a su vez. Dios es amor, pero Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces no estuvo con su pueblo en ese momento, porque su pueblo en realidad le había dado la espalda a Dios. Y Dios no puede estar en ese momento. Él es fiel, pero Él honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra al que le honra. Paga la pena honrar a Dios. Paga la pena ser fiel al Señor. Vemos a Daniel ahí en el foso de león, pero Daniel dice, Señor, yo estoy aquí, pero nada tengo de culpa. Dios guardó a Daniel. Sale Daniel de ahí. ¿Quién va al foso de los leones? Los que lo mandaron ahí. Y Daniel fue un cargo de excelencia, de primer ministro en la corte. Después del rey estaba Daniel en autoridad. Y así sucesivamente los 3 que fueron al horno de fuego. Y podemos seguir contando historia de que Dios honra al que le honra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando yo trato de dejar en alto la reputación del Evangelio, el Evangelio muchas veces es un asunto de crítica y mal testimonio por muchos lugares. Pero gracias a aquellos que dan buen testimonio, gracias a aquellos que son fieles. Aleluya. Gloria a su nombre. Ahora el capítulo número 5, ahí está mi Biblia, dice que ahora el arca está en el templo de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Ustedes saben que esos pueblos eran muy idólatras, muy paganos. Tenían sus dioses, como el que tiene a Buda y a Confucio y otros tantos que hay por ahí en la historia de este mundo. Ahora los filisteos tenían su dios Dagón. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los filisteos? Llevan el arca, ¿y dónde la colocan? En el lugar, en el templo del Dagón. Ahí pusieron el arca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres saber? Amén. Lo que pasa es que Dios ahora va a defender el arca. No a su pueblo infiel, sino va a defender el arca. Entonces diga al que está a su lado, hoy, bueno, tan cerca, relativamente cerca, paga la pena ser fiel. Aleluya. El tema es el siguiente. Se levantaron los filisteos y fueron al templo. Dice que y observaron, van a encontrar el capítulo número 5, y observaron que Dagón amaneció tirado en el piso. El arca para Dagón y para todos los filisteos era como un trofeo de guerra, diciendo, el dios Dagón es más grande que el dios de los hebreos. El dios Dagón es más poderoso que el dios de la Biblia. El Dagón pudo más que el dios de los hebreos. Y pusieron el arca como un trofeo de guerra. Pero Dagón amaneció tirado al piso. Gloria al Señor. El día siguiente lo levantaron, lo pusieron en el lugar donde estaba, ¿verdad? Ahí, y pasó la noche, y al amanecer del otro
otro día, Dagón nuevamente amanece tirado al piso, pero con sus manos quebradas y su pescuezo partido. Quedó solamente el dorso, el busto, solamente de Dagón. Dagón era un bicho raro. ¿Por qué era un bicho raro? Porque de la cintura para arriba tenía forma de ser humano, pero de la cintura para abajo tenía forma de pez. Esa es la figura del dios Dagón. Y lo que dice Dios en su palabra, toda rodilla se doblará ante Dios y toda lengua confesará que Dios es Dios y no hay otro fuera de Él. Él es el único Dios que creó los cielos y la tierra. Dios es el que te hizo a ti con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hermano, y Dagón y todos los dioses que vemos por ahí, digamos, en un altar muy grande, son dioses hechos por un ser humano. Tiene boca pero no habla, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene manos pero no palpa y pies pero no anda. Pero nuestro Dios, Él tiene boca y habla. Él tiene oído y oye cuando clamamos y le decimos: Señor, a ti vengo con mis necesidades. Responde, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Él es un Dios verdadero y fiel, el alfa y el omega, principio y fin. El Dios todopoderoso. Él es Dios. Él es Dios, Él es Dios. Aun cuando el mundo de este tiempo pueda pensar que es un asunto de cosas antiguas, no, Dios es más real hoy que cualquier cosa que aparece hoy como nueva. Dios es de ayer, es de hoy y Dios es de mañana. Gloria al nombre de Jesús. Y lo que, hermano, hizo el arca no pudo hacer todo el pueblo, sencillamente porque Dios quiso decir: yo voy a defenderme a mí mismo, pero no puedo bendecir el pecado, no puedo bendecir la desobediencia. Ese es el plan de Dios. Si yo le obedezco, Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. Y entonces el arca sola luchó y venció. Y el dios Dagón amaneció tirado al piso. Y tuvieron que sacar el arca de ahí, porque comenzó la gente a enfermarse y se dieron cuenta que era efecto del arca. La gente comenzó con tumores, la llevaron para otro lugar, de ahí pasó lo mismo, a otro lugar, de ahí pasó lo mismo, y así fueron llevando al arca, diciendo: tenemos que devolverla. Y el arca fue al pueblo de Israel donde debía estar. Porque el arca no es para adoradores paganos, el arca es la presencia de Dios. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.